La iglesia cumplió 34 años y durante estos años más de una vez hemos sido atacados por un problema muy fuerte que es la murmuración. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero no solo se da en la iglesia, también se da en tu casa. A veces un hermano habla mal de una hermana. A veces un pariente habla mal de vos, un tío, una tía. Generalmente son motivados por la envidia. En general, vos decís, pero ¿qué van a envidiar de mí si no tengo nada, verdad? Pero probablemente sea la paz de Dios en tu corazón o alguna otra cosa que esa persona no puede tener, pero que sí vos tenés, y entonces eso hace que probablemente estés en la boca de una persona por esa razón, ¿verdad? Así que hoy voy abriendo acá, vamos a estar hablando ahí, cuidado con jugar con Dios, y van a darse cuenta del por qué el título en un minuto más, apenas empezamos realmente la palabra de Dios. Y vamos a Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un no acá, no es quizás, tal vez, puede ser. No se preocupen, pueden hacer nada más, no tengan problemas. No, acá dice no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Como le decía, este es un problema bastante importante, bastante grave en las iglesias, ¿verdad? Resulta ser que, sobre todo los que están al frente de la iglesia, son focos muchas veces de ser juzgados, ¿verdad? De alguna u otra manera son focos de juzgamiento. Y se les juzga, ¿verdad? Se les juzga por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se ríe o cómo no se ríe, o cualquiera de estas cosas son suficientes. Y hay veces que estás en el mejor momento de hacer algo, pero igual sos juzgados. Y a veces son inmisericordias, ¿verdad? Porque bajan y hablan mal a otra persona que es un amigo. Y verdad que así es, verdad que vos ves así. A veces la gente, entre paréntesis, para no meterse en un lío, dice, no le voy a decir ni sí ni no, me callo nomás y no digo nada. Dentro, este pasaje de la Biblia, versículo 11 y 12, está dentro del contexto del capítulo 4. El capítulo 4 comienza el versículo 1 y dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Este es el problema, es la murmuración, señores. La guerra y los pleitos entre ustedes vienen por culpa de esto. No es de vuestras pasiones. Viste que no es una cuestión que vos pensaste, que vos entendiste y por eso te vas, sino que es una cuestión de pasiones. Hay algo dentro tuyo que no sé por qué, amanecí mal, como dicen algunos, y comienzo a hablar mal de alguien, ¿verdad? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y esto es muy terrible. Miren, en una casa es terrible. Mira, a veces los hijos son instrumentos usados por los padres. Porque el papá, en vez de decirle algo a su hijo, en vez de decirle a su esposa, le dice al hijo. Y a veces al revés. Y entonces, mis hijos están todos a favor mío. Y los hijos son víctimas en todo esto por la falta de madurez. Y voy a volver a decir, es la falta de madurez. Esto es un problema de inmadurez en la familia. Cuando de repente pasa este tipo de cosas, puede ser que ya tenga 70 años una persona, 80 años, pero continúa siendo un inmaduro. Puede ser que ya no sea un bebé, pero en su mente y en su corazón, por sus problemas emocionales y pasionales, siguen siendo bebés.
en sus vidas. No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Dice después, codiciáis y no tenéis. Porque tenés acá un problema que se llama codicia. Codiciás. Matáis y ardéis de envidia. Tenés otro problema que se llama matar y arder de envidia. Y no podéis alcanzar porque ves que otro lo logra y vos querés estar allí y no podés alcanzar. Así que, sí, pero habrá hecho algo, por eso llegó ahí. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es un problema emocional de lo que deseás, porque no pedís. Y bueno, después hay un problema de autosuficiencia. Yo voy a poder solo, no necesito de nadie y no necesito de Dios. No pedís porque no necesitas de Dios, porque vos crees que vos podés solo. Y miren lo que dice después. Dice, pedís y no recibís, y ahora sí que ya te volviste espiritual. Cierto, yo quiero, voy a pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, se trata de una persona emocionalmente niña. Y en la iglesia, de hecho, tenemos personas así. Siento decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Pablo decía, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Y quiénes son esos? Los que vienen a la iglesia son los vil y menospreciados que escogió Dios. Resulta ser que todavía no hemos cambiado todas nuestras vidas. Necesitamos someter nuestras vidas al Espíritu Santo. Necesitamos someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Pero demoramos mucho esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Las guerras y los pleitos entre vosotros. Luego, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? No le sabemos decir no al mundo. Hay que saber decir no. Hay que saber decir no. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Piensan que lo que vienen y leen acá en la Biblia está de balde allí? ¿Creen que hay algo, algún versículo, algo que ni siquiera tiene algo que ver con lo que vos tenés? ¿Hay algo que te parezca que le falta a la Biblia? No, la Biblia, todo lo escrito está completa. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Nada dice en vano la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es para que nosotros vivamos mejor, pero también para que lo cumplamos. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Un problema de inmadurez son los soberbios. Y da gracia a los humildes. El humilde es una persona que no necesita que nadie le aplauda. Es una persona que no le importa si todo el mundo le da su ok. Si tiene 5 me gusta en el Facebook o tiene 100,000 me gusta en el Facebook, le da igual. Porque él es una persona humilde y no necesita destacarse en nada. Por eso la Biblia dice acá de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Y acá da la solución. Varios verbos acá. Someterse. Número 1. Someterse. Segunda solución. Resistid. Resistir al diablo, eso es un término militar, es como cuando te pones firme y te quedas allí en ese lugar. Resistid al diablo, huirá de vosotros. Ahí está el verbo de lo que va a hacer el diablo, va a huir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señores, esto es lo que quizás de este capítulo 4 más impactó mi corazón. Usted dice, ¿y al pastor qué le habrá tocado más a este pasaje? Este versículo donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es lo que más me tocó, con mucha honestidad. Porque pensé dentro mío, ¿qué tanto yo me quiero acercar a Dios? ¿Qué tanto quiero hacer realmente de Dios mi amigo, de Dios mi guía, de Dios mi Señor? Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. ¿Les gustaría? ¿Cuánto les gustaría hoy decir, yo Señor me quiero acercar a ti? Levanten la mano quienes digan, yo Señor me quiero acercar a ti, me quiero acercar. Amén. Bueno, ya por esa actitud ya el Señor está escuchando la voz de tu alma y de tu corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego nos da algunas órdenes. Pecadores. A la iglesia le está hablando, señores, no es a los incrédulos. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién es el de doble ánimo? Es un inmaduro. Ese es un inmaduro. Todo está hablando acerca de la inmadurez emocional, pero también de la inmadurez espiritual. Y entonces él dice, si han actuado así, si eso ustedes se reflejan en su vida, entonces hagan lo que viene en el versículo 9. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque Dios va a ver que de verdad te arrepentís. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y señores, si lo que queremos es llegar a ser exaltados, la fórmula es humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Se dan cuenta? Esta es la fórmula. No se olviden porque al salir de aquí, a veces me estresa eso, querido hermano. Lo voy a decir con todo el corazón. Me estresa que les dije tantas cosas y que la palabra de Dios le ha dicho, pero que al salir de aquí, todos estamos ya pensando en la chipaguazú, en la sopa paraguaya, que vamos a almorzar, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Entonces hay que animarse realmente a ser fuertes espiritualmente. Y para eso tenemos que decir, Señor, hoy quito esto para mi vida. Esto voy a cambiar. Y eso nomás, no hay 500 cosas, ¿verdad? Pero por eso tenemos unos papelitos donde ustedes pueden ir anotando cosas. Y eso se le queda a ustedes, así que pueden poner esto, una palabra allí que le haga recordar que eso fue la decisión que tomaste en esta mañana, ¿verdad? Y que es muy importante. Años y años atrás, un pastor que tenía este mismo problema que tengo yo, de que, ¿será que aprenden la palabra de Dios o no? Y hubo un miembro de una iglesia que dejó de venir a la iglesia. Así que aquel pastor decidió ir a visitarle a esta persona en su casa. Y es un lugar donde hacía frío, había una chimenea ahí. Y entonces le encontró ahí y le dijo, pastor, ¿sabes por qué no me voy más a la iglesia? Te voy a decir. Yo ya no me acuerdo más de lo que vos hablaste la semana pasada. Ya era una persona mayor, ¿verdad? Pero si yo hoy tomo un examen de lo que hablé la semana pasada, en realidad habló José Luis la semana pasada. José Luis le va a dar vergüenza el examen de ustedes porque ya se olvidaron todo. ¿Qué hablé yo la semana antepasada entonces? O la señal antepasada. Entonces yo no me acuerdo, le dijo esta persona que es miembro. No me acuerdo de nada. Por eso no me voy más a la iglesia. Porque no me acuerdo de nada. Entonces este pastor le dijo así, ¿vos te acordás qué comiste la semana pasada? ¿Qué comiste el domingo pasado, el antepasado, el antepasado? ¿Vos te acordás qué comiste el año pasado? O en el mes de febrero de este año, ¿te acordás? No me acuerdo, pero está fuerte. ¿Viste que está fuerte? Entonces, cada vez que vas a la iglesia, recibís un alimento espiritual y salís fuerte otra vez para la semana. Y durante la semana hay que leer la palabra de Dios, hay que escuchar los audios que enviamos de devocionales y luego venir acá el domingo y cada vez ser más fuerte así. Desde muy chiquito comenzamos a crecer y nos volvemos gigantes en la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer realmente. Así que Santiago, en el capítulo 4, nos está hablando de someternos y humillarnos. En Santiago desea ver un sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios y a la vida de cada creyente. Y luego empezamos con el versículo 11, donde dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es que en la iglesia donde Santiago estaba trabajando, que era la iglesia en Jerusalén, había malas prácticas de este tipo, por eso él está diciendo
Y esta frase, no murmuréis, que va a venir a continuación, en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, podríamos traducirlo como no critiquen, no hablen mal, no siembren cizaña, no le vayan a desprestigiar unos a otros los hermanos. Y en el verbo griego, porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, es específico en cuanto al carácter difamatorio y el mal intencionado de las palabras que usamos cuando queremos hablar de otra persona. Así que Santiago estaba diciendo de ese hablar malicioso que hacemos, influencia a los demás. Influencia. Porque supongo que alguien habla de que el pastor, por ejemplo, no paga sus impuestos. Es medio tránfuga el pastor. Fácil, ¿viste? Después vas a venir a escuchar y le va a ver al pastor. Sí, muy santito parece, pero después no paga, es un ladrón porque no paga sus impuestos. ¿Te das cuenta cómo es tan poco? Y después decir, la verdad que no vale la pena porque no es lo por la palabra, porque capaz la palabra te está hablando ahora, pero de todos modos, la persona que está ahí adelante es complicada. Entonces tengan mucho cuidado, hermanas y hermanos, en cuanto a lo que dicen. Tengan cuidado. Y sobre todo, nosotros tuvimos un problema una vez en la iglesia hace años atrás, Pocholo cuando eso estaba, y al terminar aquel problema firmamos un convenio entre todos los que estábamos trabajando en el ministerio y dijimos, si alguien viene a hablarme a mí de vos, yo le voy a decir a él, anda a hablar con él. No te quiero escuchar, anda a hablar con él. Pero si me habla y me dice de todo modo, porque a veces puede ser que sea mi hijo o puede ser mi esposa, ¿verdad? Y a ellos no le puedo decir anda a hablar con él, me va a hablar igual, ¿verdad? La esposa a veces no entienden eso, pero no importa. Entonces, cuando le escuchaste todo, le decís, muy bien, ahora yo contigo vamos a ir a decirle esto a él. Y firmamos, pusimos 5 cláusulas y firmamos para que esa murmuración cese definitivamente. Y Dios fue bueno y realmente ha sido bueno en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos habla de la gente que maliciosamente habla del otro. Maliciosamente. Esto es, paréntesis, algo grave en la iglesia, pero es algo grave en tu vida. Y ahora quiero decirte algo. Se está volviendo normal, porque las redes sociales uno puede decir lo que quiere del otro. Y resulta ser que también se miente de la otra persona, ¿o no? Se miente y se miente mucho. En las épocas de las elecciones, señores, nos quieren torcer a votar con este o contra este. Y entonces eso se va volviendo normal, o quieren torcer una opinión y se va volviendo normal, y entonces las redes sociales están pateando contra estos pasajes de las Escrituras. La gente murmura. Y lo que acá gramaticalmente está diciendo Santiago es basta ya, basta ya, basta ya, dejen de hacer esto. Los creyentes del primer siglo tenían el mismo problema que nosotros tenemos hoy y que tenemos que cuidar este mandamiento. Parte del problema es que la mayoría de los creyentes piensan que cuando hablan mal del otro, sin hablarle al otro, no están haciendo algo malo. Ese es el problema. Solamente están diciendo la verdad, porque puede ser que estén diciendo la verdad, entre paréntesis, pero tenías que ya decirle a él, no a otra persona. Y la gente dice, no, mientras yo diga la verdad, eso está bien, porque la Biblia dice que tengo que decir la verdad. Pero ¿qué bien le hace a esa persona que yo esté diciéndole eso? Supone que es alguien que está aprendiendo de la palabra de Dios y que viene a la iglesia y que piensa que
es linda la iglesia y qué gusto da allí. Y que ahí vos le digas, sí, no te entusiasme tanto, ¿verdad? ¿Viste a la hermana fulana? ¿Y viste el hermano este? Si querés te cuento. ¿Cuál era la motivación para decirle? Él estaba entusiasmándose con la obra del Señor. Qué lindo es esto, ¿verdad? Y este está murmurando de la otra persona. A nadie le sirve. Por más que digan la verdad, entre paréntesis. Algunos dicen, si es verdad, entonces no es murmuración. Si es verdad, no es difamación. Y si es verdad, bueno, necesitas saberlo. Así que estamos hasta convencidos de que es nuestra obligación moral el pasarle esa información acerca de la otra persona a ese otro, sin importar lo que esa información vaya a hacer en la reputación o en el carácter de esa otra persona. Por eso, versículo 11 dice, el que murmura del hermano, ¿y qué dice después? Y juzga al hermano. Miren bien, no está diciendo solamente que murmura. Acá hay un problema más que se llama juzgar. De la manera que Santiago describe estas dos actitudes, el que murmura y el que juzga, es hablar en contra de otro hermano y juzgarlo, indica la misma actividad en el mismo momento, solo que vista desde un ángulo distinto. Ambas suceden al mismo tiempo. Quiero nomás decirle, querida hermana y hermanos sentadas y sentados hoy aquí, que hoy decidieron venir, porque dijeron, seguro Dios tiene algo fresco para mi vida. Yo te deseo de todo mi corazón, tu madurez emocional y también tu madurez espiritual. Pero para llegar allí, una de las primeras cosas que tenés que hacer es dejar de hablar mal de los otros. Dejar de que es culpa de ellos, es culpa de tu papá, es culpa de tu mamá, de mi hermana, de mi hermano, que yo estoy así como soy. Deja de hablar mal de ellos y comenzá a llenarte de cosas positivas en tu vida. Agradecer a Dios, agradecer por todo lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó, porque Él es el Señor, porque tu eternidad está asegurada, tu presente está lleno de promesas y tu pasado fue perdonado. Asegura la alegría de tu corazón en aquellas cosas que son certeras y no en las cosas de este mundo. Por eso estamos aquí hablando de un tipo de juicio de condescendiente o denigrante que se tenía. ¿Y saben quiénes eran los primeros en esto? Los fariseos. Los fariseos miraban con desprecio a los otros. Un comentarista escribió esto y me pareció muy importante, así que le quiero pedir su atención. Voy a leer lo que este comentarista escribió. Dice así, si el hombre era pobre, acerca de una persona que juzgaba y criticaba. Si el hombre que venía a la iglesia era pobre, entonces debe ser un mal administrador. ¿Sí? Y si era rico, seguro que es deshonesto. Si estaba involucrado en política, seguro es corrupto. Si renunciaba, era porque no era bueno lo para ese cargo o para ese puesto. Si no daba dinero a obras benéficas, era un tacaño. Y si lo hacía, era porque quería que lo vieran. Si iba a la iglesia todos los domingos, era un hipócrita más. Y si no estaba interesado en la iglesia, era un tremendo pecador. Si demostraba compasión, era una persona muy débil. Y si no lo hacía, era una persona muy fría. Si moría joven, se perdía un gran futuro. Y si moría a mucha edad, bueno, probablemente no escuchó el llamado de Dios. ¿Alguna vez conocen a alguien que así, cualquier cosa está mal? Parece como que si las personas estas
nacieron con el dedo este índice más largo, así de largo es su dedo índice. Todo acusan a todo el mundo y se hacen daño a sí mismo. Quiero que entiendas, no solamente haces daño a vos mismo, sino que también le haces daño a la familia de Dios y a tu familia, y puede ser que estés destrozando la iglesia y puede ser que estés destrozando tu negocio. La verdad es que todos vivimos a una persona que hace eso, y todos ya vimos a una persona que hace eso en el espejo esta mañana. Todos somos un poco pecadores de este tipo. Y somos culpables en cierta manera. Y esta es una razón muy especial para prestar atención hoy al estudio de la palabra de Dios. Santiago nos está diciendo que tenemos que dejar de murmurar, difamar, criticar y abusar verbalmente de otros. Y ahora Santiago, ahí vamos, va a darnos tres razones por las cuales esta práctica de murmurar y juzgar a los demás es un problema tan serio. Y estas son las razones por las que debemos evitar la murmuración a cualquier costo. Escuchaste bien, a cualquier costo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Vamos a ver. No debemos olvidar que cuando nos involucramos en este tipo de conversaciones, en primer lugar, nos estamos considerando el estándar de Dios. No estamos considerando el estándar de Dios. Así que en primer lugar, capítulo 4, versículo 11 dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué le mete a la ley acá, vos pensás? Qué raro que este versículo bíblico mete a la ley acá. ¿Y de cuál ley estamos hablando? ¿De la ley de los 10 mandamientos? ¿De cuál ley estamos hablando? Y dice acá, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice la Biblia, murmura de la ley y juzga a la ley. Y el usar este verbo murmurar generalmente se trata de usar palabras duras en descrédito contra quien no está delante. No está delante tuyo. Y no puede defenderse porque no está allí justamente, ¿verdad? Ahí va. Ese es el verbo murmurar. Estoy dejando de pasar esto porque ustedes tienen que anotar y después se van a apurar. Dice el que murmura, se trata de usar palabras duras y de descrédito contra quien no está delante tuyo y no se puede defender, manifestando con ello no solamente el pecado de desprestigiar a otros, sino de cobardía, porque contra quien se murmura no está presente. Así que en más de una ocasión me ha pasado que yo le invito a la persona que viene y me trae algo, yo como pastor tengo que escucharles, definitivamente. Si alguien hable mal de otro, tengo que escucharle. Inmediatamente le digo, ahora vamos a ir y vamos a hablar directamente con esa persona. Hay gente que ya no viene a hablarme, porque ya sabe que voy a hacer eso, ¿verdad? Y la cobardía inmediatamente aparece ahí. No, pastor, yo te quería decir a vos nomás. Sí, pero yo necesito resolver este problema. Es la cobardía. Yo te puedo decir a vos y nada más eso quiero. Y generalmente al pastor luego no le quieren decir, pero entre este y con aquel sí eso se quiere decir, ¿verdad? Así que Samuel Pérez Millo, un autor de varios libros, dijo, la murmuración es un veneno que se asimila con gusto. A mí me parece que tanta verdad dice. Existe el chismoso porque siempre encuentra a alguien dispuesto a oír el chisme. La murmuración es siempre un bocado envenenado, es decir, que vos mordés y había sido que es para matarte a vos mismo. El murmurador es siempre un hipócrita. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca destruye a su prójimo, pero los justos son librados con el conocimiento. Dice, no por la primera impresión que te da, ya decir, yo creo que esa persona
tiene algo contra mí. Por ejemplo, hoy no me saludó. El pastor tiene algo contra mí. Se levantó de mal humor. Y hay gente que está así de sensible. Y siento mucho, pero de verdad te amamos. Yo te puedo decir que si le comienzo a preguntar a todo el mundo si te aman o no te aman, te puedo asegurar que todos te van a decir que te aman. Aparte, quiero que sepas algo más. Yo, aunque no me quieras, espero que sí, vas a pasar conmigo la eternidad. Imagínate, voy a ser tu vecino ahí. Pero no es que se va a acabar acá en este mundo o cuando seamos más viejos digas, seguramente me voy a mudar para no tener al pastor otra vez acá conmigo, mi vecino. Pero vas a pasar la eternidad conmigo, ¿eh? O con el que está ahí sentado a tu lado o sentado a tu lado. Imagínate lo que Dios va a hacer realmente. Y el hipócrita con la boca destruye a su prójimo, pero los justos son librados con el conocimiento, dice Proverbios 11:9. La murmuración es un chisme que el chismoso divulga con el mejor deseo, sin embargo está impregnado de la disposición de dañar. ¿Ok? Si algunos dicen, bueno, yo las veces que murmuré siempre dije la verdad. Ahora yo te diría dentro tuyo decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado y he pecado en más de una ocasión. Volviendo a nuestro texto, Santiago está diciendo que la persona que juzga y tiene la actitud crítica y que difama a otros o pronuncia palabras duras está rompiendo la ley. ¿De qué ley estamos hablando? Hay una ley que es la ley del amor, que no son la ley de los 10 mandamientos, que es la ley del amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaron al Señor Jesucristo. Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu y a tu prójimo. Esa es la ley. Esto resume la ley, dice. En algún momento le voy a contar por qué esos 2 mandamientos resumen la ley. Pero háganse una idea. Si vos amas a tu prójimo, dice, no robarás. No levantarás falsos testimonios contra tu hermano, dicen los 10 mandamientos. Entonces es un resumen, porque si le amas a tu hermano, se resume la ley en esos mandamientos. 2 mandamientos nada más. Y Santiago, ¿por qué creo que eso es lo que es la ley acá? Retrocedan un poquitito. Santiago capítulo 2, versículo 8. Él ya nombró esto antes. Si en verdad cumplís, versículo 8, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. A esa ley se está refiriendo acá Santiago en el versículo 11. Él está diciendo, hermanos, no murmuréis, el que murmura juzga a su hermano y murmura la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley no eres hacedor. Uno es el hacedor de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a tu hermano. Y esta es la ley del amor. La murmuración, queridos hermanos, la murmuración es la expresión máxima de la falta de amor. Y yo ya murmuré, así que alguna vez estuve en esto y tenemos que cortar con eso. El que ama realmente a su hermano no obra algo mal contra su hermano. Así es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dicho de otro modo, diría Pablo, quien ama no hace el mal, sino que le hace bien. Por esa razón el cumplimiento de la ley es el amor. No es una cuestión vengativa. Supone que vos tenés un amigo, una amiga, alguien que le querés y que es cercano tuyo y te querés y hizo algo mal que te dañó a vos y te querés vengar, ¿verdad? Pero en el amor no hay eso. No hay venganza. Y esas cosas son cosas que tenés que saber. Acordate que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo, Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que no te vaya vos a tomar por hacer una venganza. El Señor va a hacer la venganza. Bueno, la verdad,
bajando otra vez al tema de la murmuración, es que debemos aprender aquí, es que uno no ama ni ora por hermanos de los que murmura. En general no le amas y en general nunca estás orando por él. Y uno no murmura de personas que ama y por las cuales ora. No lo hace. Miren, Santiago escribe, dejen de murmurar los unos por los otros. Están violando la ley del amor de Dios. Están despreciando el estándar divino. Y en segundo lugar, al estar involucrado en este tipo de conversaciones, murmurando, donde hay murmuración, en segundo lugar, ahí va. Vamos al segundo punto. No estamos considerando los estatutos de Dios. Eso es lo que dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que juzga es eso, es juez, dice la palabra del Señor. Así que, el que juzga la ley, dice Santiago, no es un hacedor de la ley, sino juez. El hacedor de la ley es aquel que obedece el contenido de la palabra de Dios, el contenido del Señor. De modo que el que no es hacedor de la ley es obediente. El que no es hacedor de la ley es desobediente a la palabra de Dios. Actúa con arrogancia. No le importa la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? La ley es la expresión de la voluntad escrita de Dios para nosotros sus hijos. En ellas Dios ha dado a conocer al hombre las demandas divinas cuyo cumplimiento glorifican al Creador. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que una persona prejuiciosa y crítica está quebrantando la ley del amor. La persona prejuiciosa y crítica quebranta la ley del amor. Y eso no importa que sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, a quien vos tenés a tu lado. La persona prejuiciosa y crítica quebranta la ley del amor. Y a la vez culpa a otros de romper esa ley. Y al hacerlo está colocándose a sí mismo por encima de la ley. Es como la persona que diría, yo jamás robaría algo, pero la declaración de sus impuestos, por ejemplo, hace incorrectamente para su bien, ¿verdad? Porque piensa, bueno, los impuestos finalmente son luego muy altos y además es para pagarle a los nepo babies, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a pagar mi impuesto? Para que se cobren ahí 50 millones había uno y había otra que tenía 100 millones en Itaipú que ganaba para pagar los nepo babies. No, yo no voy a pagar nomás mis impuestos. Yo jamás robaría algo, pero sí estás robando. Estas personas que murmuran y juzgan al hermano se están colocando como jueces sobre la ley. Es decir, están diciendo cuáles leyes son las que voy a cumplir y cuáles no voy a cumplir. Y a partir de ahí vas a cumplir algunas de las cosas de la palabra de Dios y otras cosas de la palabra de Dios no vas a cumplir. Y el ponerse a uno mismo como juez sobre los mandamientos de Dios, el decidir cuáles vas a guardar y cuáles no vas a cumplir, es en efecto faltarle el respeto a los mandamientos y estatutos de la palabra de Dios. Y quiero preguntar, ¿quién les ha dado una autoridad para ponerse ustedes de jueces de sus hermanos? Constituirse jueces de nuestros hermanos y hablar mal de ellos es usurpar el lugar que corresponde a Cristo y es el único juez con derecho a emitir veredicto contra alguien. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos, le está escribiendo el autor del libro de Hebreos, que
se supone que podría ser el apóstol Pablo. Él escribe y le dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios el juez de todos. Dice que toda la autoridad Dios le dio a su Hijo para que sea juez. Así que el mejor ejemplo negativo de esto son los fariseos. Los fariseos diezmaban el comino, que es lo más chiquitito que hay en su huerta, pero le robaban a las viudas, a los huérfanos, deshonraban a sus padres, ya mayores. Mateo capítulo 23, vamos a la palabra de Dios. Versículo 23 al 28 dice: ay de vosotros, le dice el Señor Jesucristo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23 al 28. Quiero decirte algo sobre esto. La ley, el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios es mucho más que palabras. La Biblia dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Entienden? A veces decimos: acá dice yo esto, vos no cumplís. Pero muchas veces tenés que darte cuenta que el espíritu de la palabra de Dios tiene que ver con eso. Al Señor Jesucristo le acusaron de no haber cumplido los 10 mandamientos porque Él sanó a un enfermo en el día de reposo. Y había una ley que decía de ellos, entre paréntesis, que decía eso, porque hay un mandamiento que en el día de reposo tenés que descansar. Entonces resulta ser que el Señor Jesucristo levantó a un paralítico. Entonces le acusaron que rompe nuestra ley. Pero el Señor Jesucristo justamente le demostró de que ese no era el espíritu de la ley. Tienen que tener cuidado con el espíritu de la palabra de Dios también. Por eso la misma palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tengan mucho cuidado realmente con aquello que dice la palabra de Dios. Y Él le dice a los fariseos, ahí el versículo 24, Mateo 23, versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Imagínense que le diga esto: sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y podridos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, versículo 28, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si alguna vez Satanás viene y te dice acá: no vayas más a la iglesia porque hay muchos hipócritas ahí. Este es el diablo hablándote. ¿Saben qué dice Apocalipsis? Que Satanás es el acusador de los hermanos. Y a veces nosotros le damos una manito al diablo. A ver si puede saber más cosas de los hermanos. Lo más triste es que nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos guardar algunos mandamientos de Cristo y ser apasionados al respecto y a la vez dejar de lado la ley del amor para los demás. Y al hacer esto, dice Santiago, estamos actuando como jueces por sobre y en contra de la ley sin considerar los estatutos de nuestro Dios. Así que al hablar mal de otros, no le ponemos atención al estándar divino, le faltamos respetos a los estatutos de Dios y finalmente, en tercer lugar,
vamos ya ahí al último punto, no estamos considerando la envergadura de Dios. Ahora, cuando salgas de aquí y cuando pienses en lo que hoy hemos hablado y te pase por tu cabeza hablar mal de alguien que es un hermano o una hermana en Cristo, tengas cuidado. Porque realmente te estás poniendo de juez y estás pasando a ser una farisea o fariseo. Tenga cuidado. Así que en tercer lugar, no estamos considerando cuando murmuramos la envergadura de Dios. Dice Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que juzgues a otro. Si fuera por mí, no debería salvarle a todos aquí en este mundo el Señor. Hay algunos que se violaron, otros que mataron a otros. ¿Se puede salvarse todavía eso? Sin embargo, el amor de Dios es tan grande. Es tan grande realmente. Así que, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres? Santiago hace un especial énfasis diciendo, uno solo es el dador de la ley, siendo Dios uno. Él es el único legislador, es el único juez. Dios es el autor de la ley. Nadie más que Él tiene derecho, por ser creador, de establecer las normas de conducta para sus criaturas. Pero además, no solamente uno, de legislador es también el único juez con autoridad para juzgar y para ejecutar la sentencia, debido a que su juicio no se establece por apariencias externas. No es que yo juzgo por una cuestión de apariencia externa, sino que conoce el corazón. Él, Dios, vos no, pero Dios conoce el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Santiago está siendo muy franco aquí. Él está preguntando, ¿quién te crees? ¿Piensan ustedes que pueden jugar a ser Dios? Por eso el estudio hoy se llamaba jugar a ser Dios. Porque yo me pongo en el lugar de Dios y ahora yo voy a ser el juez. Vos fulana, vos fulano, vos acá, todo mal lo estás haciendo. ¿Quién te crees? Y Santiago está siendo muy franco ahí. Por eso jugamos a ser Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios. Solo hay uno que puede salvar o destruir. Solo hay un Dios. Y ese Dios no sos vos. ¿Estamos de acuerdo? Vos no sos Dios. Dios es capaz de ser juez, jurado, ejecutor y salvador en el mismo momento. El salvar y destruir son una síntesis del poder supremo de Dios y de su derecho y poder, cosas que solo le pertenecen a Dios. Miren, el versículo 12, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dice. En el original es contundente esta palabra. Él está diciendo, hey, ustedes, ¿quién se creen que son para tratar a los demás de esa manera? ¿Quién se creen? Y la respuesta correcta tuya y mía deberían ser, la verdad no soy nadie. No tengo por qué juzgarle a nadie. Así que el creyente que se atreve a murmurar y a juzgar a su hermano, que también es su prójimo, se convierte en un mal testimonio para el mundo, que ha de conocer a los cristianos en el amor fraterno que deben manifestarse unos a otros. Es un mal testimonio. En esto conocerán, dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor amó al mundo. Y yo tengo que amar lo que el Señor ama. El Señor, claro que la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ojo. Pero amó a las personas del mundo y murió por ellos en la cruz del Calvario. Yo tengo que amar a las personas. No voy a amar el pecado, pero voy a amar a las personas.
No se puede pecar amando a alguien. Nada más podés reproducir lo que el amor de Dios significa. Y si hoy en tu corazón tenés el deseo de decir al Señor, yo quiero ser diferente, Señor. Pero no puedo solo, no puedo sola, ya llegué a esta edad y no puedo solo y no puedo sola. Necesito de ti. Y este es el momento de decirle al Señor Jesús, me humillo delante de ti y te acepto como mi Salvador. Quiero que entres en mi corazón y seas mi Señor de hoy en más. Y eso Dios va a hacer el cambio en tu vida, porque si le pedís de corazón, Él va a actuar. Así que terminamos hablando el idioma del diablo cuando murmuramos. El idioma del diablo es siempre el fracaso, que es tu culpa, que vos no servís, que sos un inútil. Sin embargo, el idioma de Dios es perdón, es la gracia y es el gozo y la alegría, porque esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz. Gálatas capítulo 5, lean. Los tres primeros ya te tienen que ser características en tu vida. Frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene todo creyente. ¿Y qué tiene que tener? Amor, gozo, no un amargado, paz. Da gusto estar con los creyentes. Hay algunos creyentes con los cuales da gusto estar porque es como que te transmiten algo diferente. No sé si les pasa a ustedes. Y hay con otros que estate 5 minutos con él o ella y la verdad que querés que alguien te llame y te diga, che, vení pues por acá, necesito hablar contigo o algo así, porque le querés dejar nomás ya. A mí me pasa. Y yo sé que a ustedes también. Solamente 3 frutos. Después le voy a hablar de los otros frutos, son 9, porque no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero esa paz, alguien que murmura no te trae paz, y menos gozo. Y vos te das cuenta que no hay amor, sino odio en esa persona. Alguien que murmura es así. Y les quiero preguntar, ¿no es irónico que los que quieren jugar a ser Dios terminan jugando a ser el diablo? Porque él es el acusador de los hermanos. Así que escuchen bien, si usted realmente quiere actuar como Dios, entonces abandonen la murmuración, abandonen la difamación y entreguen gracia cada vez que puedan. Le voy a preguntar, ¿creen ustedes, pregunto, que pueden pasar 24 horas sin decir algo malo de alguien? ¿Pueden? Se proponen, pueden quedarse dormidos 24 horas, por ejemplo, así no dicen nada. Sin decir una sola palabra denigrante, despectiva en contra de, encima alguien que te ama por ahí, ni siquiera contra nuestro presidente. Un pastor escribió en Facebook, enorme así, contra Marito. ¿Cómo era el que le decían a él, a Marito? Bueno, uno de esos dichos, ¿verdad? Desastre económico. Enorme escribió así, ¿verdad? Y bajó después de un pastor conocido, ustedes les conocen también antes. Duró más o menos media hora eso, porque 20 pastores que le conocemos le llamamos por teléfono y le dijimos, eso no tenés que hacer, eso no tenés que hacer. Y después un ratito bajó. Pero es que me da demasiado rabia decir, ya sé, pero no vayas a escribir, no vayas a hacer, vos sos pastor, da ejemplo. Desastre cománico, ¿eh? Bueno, en el púlpito hoy yo. Ya no es más nuestra autoridad ahora. Creo que le hice la pregunta más importante. ¿Pueden pasar 24 horas sin hablar mal de alguien? Miren, si alguien puede dejar 24 horas las drogas, y si no lo puede dejar es porque es un drogadicto. Si alguien no puede estar sin tomar alcohol 24 horas, entonces probablemente es un alcohólico. Y si no puede estar 24 horas sin fumar,
lo más probable es que un adicto al tabaco, ¿verdad? ¿O no? Bueno, si nosotros no podemos estar 24 horas sin decir algo negativo de otra persona, probablemente somos adictos o adictas a las críticas, a las murmuraciones y a juzgar a los demás. Así que prepárense para obedecer la ley del amor, que es un mandamiento del apóstol Santiago y que también está en la palabra del Señor. Y vamos a la conclusión. Yo creo que ya les dije lo que les tengo que decir, pero acá es como que le digo todo de vuelta y se quedan con esto. Podemos concluir con estas reflexiones muy importantes para aplicar a nuestras vidas. 1. El pecado de juzgar a otros, manifestado en muchas ocasiones por la murmuración que procura desprestigiarlos, es también, escuchen bien, la manifestación máxima del orgullo y de la arrogancia. Es decir, que si te pasás hablando mal de otra persona, por más que sea alguien muy cercano tuyo, sos orgulloso, orgullosa y arrogante. No se enojen conmigo, es lo que aprendemos en la palabra del Señor. No se enojen conmigo. En segundo lugar, no hay nadie que no tenga fallos y fracasos espirituales. No hay nadie que no tenga fallos y fracasos espirituales. De otro modo, nadie hay que no tenga que confesar su pecado cada día delante del Señor. La Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, 1 Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos. Me encanta este pasaje, ¿eh? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿eh? Nos engañamos a nosotros mismos. Así que no vayan a decir no hemos pecado. Si no, pastor, estuvo lindo el estudio hoy, pero esto no era para mí. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Ojo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otros sí decimos, mira. Y si decimos que no hemos pecado, miren, le hacemos a Dios mentiroso. No, pastor, esto no era para mí. Vos entonces le estás diciendo a Dios, Dios son mentirosos. ¿Cómo vas a escribir eso en tu palabra? Dice, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que los que murmuran son justamente los que hoy están diciendo, este es un estudio para fulana y fulano. Qué lástima que no vino. Ojalá esté viendo por tele, por Facebook. Porque la verdad yo no hago eso. Yo siempre trato de ayudar nomás. Este es famoso, ¿eh? Y esa persona, entre paréntesis, aunque le tire una bomba a su lado, no se dan cuenta que eso realmente es lo que hacen y que están haciendo mal. Bueno, así que les dejo estos 2 puntos, pero hay un tercer punto para que no se olviden de uno más. Ahí va, y con esto termino. No podemos acusar a nadie, puesto que nosotros somos también los acusados. De modo que, en lugar de situarnos como jueces de los hermanos, deberíamos ayudarlos a superar sus posibles caídas y buscar siempre para ellos el camino de la restauración. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Y termino con una historia, mientras ya lo de la alabanza van viniendo. Vení nomás, Lolo, y sentate ya aquí adelante. Hay una vieja historia canadiense que trata acerca de puercoespín. ¿Saben lo que es un puercoespín? Acá en Paraguay no creo que haya. Son unos animales que tienen unos clavos, ¿verdad? Unos clavos. Dice que un grupo reducido de puercoespines estaban tratando de sobrevivir a una tormenta de frío tremenda en Canadá. Y todos estaban juntos para poder mantenerse calentitos durante la feroz
tormenta ártica. Pero como sus púas eran tan afiladas, cuando más se acercaban, más se lastimaban, cosa que causaba que se alejaban nuevamente. Pero el frío era tan alto allí en Canadá que se juntaban otra vez. Y esto sucedía una y otra vez, se repetía durante todo el largo invierno. La moraleja de esta historia es que ellos continuaron lastimándose, aunque se necesitaban entre sí para sobrevivir al frío. Y nosotros, queridos hermanos, somos un poco puercoespín también. Tenemos únicamente que acercarnos porque eso calienta nuestras propias vidas. Es muy triste y es muy doloroso cuando esa danza de puercoespines ocurre también en la iglesia. Y termino diciéndole esto: no estamos en condiciones de juzgar a otros porque no tenemos tal misión, pero también porque necesitamos la ayuda de la gracia para mantenernos en posición de victoria y para cumplir la ley de Cristo, que es amarnos. No dañarnos, es amarnos los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y ya cantamos también. Podés subirnos más allá al escenario. Vamos a orar al Señor. Padre, yo he sido más de una vez un crítico de mi hermano y de mi hermana, Señor. Y te pido perdón. No quiero más ser esa persona, Señor. No quiero ser un adicto a la crítica y al desprecio, al desprestigio de mi hermana y de mi hermano. Y también yo perdono a aquellos que quizás me han desprestigiado a mí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy salgo de aquí decidido a cambiar mi vida. Quiero madurar, Señor, y sé que la inmadurez habla mal del prójimo, pero la madurez no hace eso, Señor. Así que, Señor, hoy decido cambiar mi vida. De todo corazón me entrego a ti, porque quiero que tú, Señor, dirijas mis labios, mi lengua, para que yo no caiga en este pecado, Señor. Ayúdame. Yo prometo 24 horas no hablar mal de nadie. En el nombre de Jesús. Amén.